Hola, bienvenidos a Complot, la trama detrás del poder. Hoy entrevistamos al presidente de la UCR Santa Cruz, Daniel Roquel, que está en línea. Daniel, desde Caleta, Bolivia, Complot, Roberto Murúa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, recta final, porque bueno, hoy ya quedó habilitado lo que tiene que ver con la campaña proselitista, Daniel. No hablamos con vos hace un tiempo largo esta parte y queríamos tener la mirada precisamente del presidente de la UCR en la provincia de cara a cómo, bueno, quedaron conformados los distintos frentes electorales que van a estar compitiendo en las elecciones de medio término el 26 de octubre. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué balance? ¿Qué lectura estás haciendo como presidente del radicalismo de Santa Cruz, Daniel? Mira, la verdad que nosotros hemos transitado en este tiempo previo a la conformación de los frentes desde el partido, por lo menos hemos intentado, ¿no?, de llevar al diálogo, de recorrer la provincia, de charlar con todos los dirigentes, buscando a ver cómo planteábamos, entiendo yo, una crisis que estamos teniendo, y no solo el radicalismo, sino la mayoría de los partidos políticos. Y en ese sentido creíamos que era valedero poder escucharnos, poder discutir. Bueno, después de eso se llevó a una convención, después de tanto tiempo, donde, bueno, en una decisión muy pareja se terminó eligiendo porque la Unión Cívica Radical institucionalmente se suma al Frente por Santa Cruz. En ese marco después se convocaron a elecciones y bueno, se presentaron en primer lugar dos listas, después la de Daniela D'Amico se terminó bajando y quedó una sola lista, por lo cual se proclamó la lista encabezada por Gisela Martínez, que es quien va a acompañar a la lista del CER, ¿no?, del Frente por Santa Cruz, en el segundo lugar. Así que institucionalmente esa es la situación del radicalismo hoy. Por eso yo entendí después de la convención de que, bueno, que si uno, me parece que lo que debemos hacer es ser respetuoso de lo que decide nuestra convención. Yo podré estar o no de acuerdo, podría haber tratado de convencer a dirigentes radicales de que creía que era otro lugar y que tenía que tomar el radicalismo, pero acepto la decisión de la mayoría y soy muy respetuoso de eso. Por eso, apenas pasó eso, fui muy claro a decir que no estaba en mi intención participar de la elección ni poner palos en la rueda, sino obviamente poner el partido a disposición de esa decisión que ha tomado y simplemente eso. Pero bueno, después creo que sí tenemos que mirar para adentro, hacer autocrítica de los errores que hemos cometido. A veces nos quedamos en unas charlas y nunca se va a fondo hasta ver, porque digo, me parece que hay que decirse todas las cosas, ¿no? A ver, yo cuando discutimos en la elección pasada, tenía una mirada y a veces uno para no profundizar las diferencias se calla cosas, pero bueno, cuando tenemos que hacer, me parece, una autocrítica, ahí sí nos tenemos que decir todo puertas adentro, en un marco de un plenario del comité, de una convención o de una reunión de dirigentes donde podamos charlar y hacer un balance de si hemos hecho las cosas bien o no, y bueno, cómo mejorarlas de acá para adelante. Me parece que eso tiene que ser el objetivo. Si siempre estar revolviendo en el pasado para echarle culpas al otro y no hacernos cargo de los errores que podemos haber cometido nosotros, me parece que no sirve nada. Entonces tenemos que mirar acá al futuro. Creo que va a haber elecciones para gobernador, para concejales, para intendentes, y ahí el radicalismo tiene que tener un protagonismo distinto que ha tenido en las últimas elecciones, y me parece que ahí tenemos que buscar los puntos de coincidencia entre los distintos sectores del radicalismo y ver cómo potenciamos a nuestros candidatos y no que la burocracia interna partidaria, el desgaste de las críticas de los propios terminen desgastando y siendo una mochila de plomo en vez de algo que potencia a los candidatos del partido, ¿no? Daniel, ¿y qué opinión tenés con respecto a que, bueno, en ese frente electoral que decidió institucionalmente participar el radicalismo después de lo que fue la decisión de esa convención, bueno, finalmente va en un segundo lugar en la lista? ¿Vos crees que el radicalismo tendría que haber aspirado a estar en el primer lugar del frente? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Mira, yo de lo que estoy convencido es de que me parece, me puedo confundir, pero creo que ninguna lista va a meter dos diputados, ¿no? Tendría que aquel que gane duplicar al tercero, y Ujú. la verdad que eso no pasa hace mucho, Claro. y vos fíjate que hoy tenemos otra fuerza que ha crecido, como es la Libertad Avanza. Entonces antes era de tercios, hoy te diría que el electorado está dividido en cuatro, te podría decir, y pensar que alguien pueda duplicar al tercero me parece que es imposible. Entonces creo que el segundo lugar te limita la posibilidad de que entre y que el radicalismo pueda retener la banca que hoy tiene. Entonces, en ese sentido, cuando hicimos esas charlas que recorrimos la provincia, nos juntamos en Caleta, en San Julián, en Gallego, hablábamos de eso, de que entendíamos que el radicalismo para mantener la banca que hoy tiene, tenía que encabezar una lista.
Después podíamos tener las discusiones. A ver, si vos me decís, bueno, la discusión de los frentes, y no, seguramente que no todo igual. Yo no podría armar un frente con el kirchnerismo, pero sí entendíamos que había algunos radicales que ya habían armado un frente con el SER. Esas discusiones las podíamos tener. Obviamente que no era yo la persona habilitada para ir a tener esas charlas con el gobierno, porque había otros dirigentes que ya están por Santa Cruz y que ellos eran los que podían quizás venir y decir, bueno, sí, el radicalismo puede encabezar la lista. Bueno, eso nunca se llegó a esa decisión. Entonces, digo, hoy me parece que es difícil pensar de que el radicalismo pueda tener una representación en el Congreso de la Nación, entendiendo de que no encabeza la lista, y en un segundo lugar es difícil. Claro, bueno, y ahí el partido pierde una banca, ¿no? Claramente con la salida en diciembre de Roxana Reyes. Roxana Reyes, que en un primer momento había dicho que se iba a enfocar en las elecciones generales del 27, pero 2 o 3 días antes del cierre de lista sonó nuevamente el nombre de Roxana Reyes. Entiendo que hubo también algunas negociaciones, después, bueno, no se concretaron, pero bueno, ese mismo sector que intentó convencerla a Roxana Reyes, estoy hablando del PRO, finalmente impulsa la candidatura de Leo Roquel. Es decir, bueno, hay un radicalismo que está institucionalmente en un frente, pero hay otra parte de dirigentes radicales que al electorado le ofrecen otra alternativa. ¿Qué mirada tenés con respecto de los radicales que están en el PRO, Daniel? Bueno, mira, hoy tenés radicales por Santa Cruz, tenés radicales algunos que están de socio de Grasso, y tenés otros que hoy están jugando con el PRO. Acerca de lo Roxana, yo esta postura que dije cuando perdimos en la convención la decisión de ir a por Santa Cruz, viajé de vuelta desde esa convención con Roxana, y ahí entendíamos de que en ese contexto lo mejor sobre todo para sostener con hechos lo que decíamos con la palabra, ¿no? No podíamos participar, y tal es así que no hemos presentado listas para competir en la interna, porque entendíamos que la verdad que hacer una interna, salir a decir a los afiliados del radicalismo, acompáñennos, vamos a dar esta pelea, cuando no estaba garantizado el primer lugar, y podía ser en el mejor de los casos segundo, porque ahí no se sabía si el candidato de por Santa Cruz iba a ser un varón o una mujer. Claro. Entonces no sabías en cuál lugar podías ir. Era también faltar al respeto al afiliado. ¿Cómo vas a hacer una campaña cuando después no sabés ni en qué lugar vas a ir, cuando sabés que es casi imposible entrar? Y después, bueno, más allá de las versiones periodísticas que hayan podido salir, sí, y esto lo hemos hablado, porque con Roxana hablo mucho, le ofreció, es verdad, el PRO, ser la candidata del PRO, y con la misma mirada que entendíamos, que a ver, el partido institucionalmente tomó una decisión y no se podía ir por afuera. Y entonces desistió, agradeció, pero rechazó esa candidatura. Y después, bueno, como bien vos decías, el caso de Leo Roquel, mi primo, él acepta esa candidatura, y bueno, veremos cómo les va. Yo, en mi mirada, creo que hice lo que sentí, lo que creo que tenía que hacer. Después cada uno se hará cargo de sus decisiones, por qué las ha tomado, y bueno, veremos el electorado cómo responde a esa situación, ¿no? Daniel, decías recién, te estaba escuchando atentamente, decís, hay radicales que están con el gobierno o con el frente que gobierna hoy Santa Cruz. Bueno, claramente yo pienso en Leguizamón, ¿no? Y otros dirigentes radicales. Después, bueno, tu primo Leo que está en el PRO, y decías, algunos radicales también están con Grasso. Los radicales ahí medio que me quedé como pensando, ¿hay un sector del radicalismo acompañando al intendente de Río Gallegos? Y sí, yo creo que sí. Además, hoy hay algunos funcionarios que son radicales, que por lo menos hasta afiliados radicales fueron en algún momento, y que son parte del gobierno de Grasso. Y bueno, entonces, hoy me parece que pasa esto, ¿no? Algunos por ahí quieren hacerse los distraídos y no mirarlo, pero yo cuando fuimos a la última convención, habían algunos que hablaban para ver si el intendente Grasso hablaba con un convencional, a ver si se los podía convencer. Y bueno, aquellos que se quejan de, che, está mal de que los radicales estén con Vidal, y no tenían ningún problema de estar hablando con Grasso para ver si convencían a algún convencional. Entonces, bueno, eso es lo que habla de lo que me parece que no puede pasar. En las convenciones tenemos que decir todos, saquemos la careta, si hay que ser críticos, si nos tenemos que hacer responsables de errores que se cometieron, bárbaro. Pero después, bueno, me parece que en el armado las cosas las tenemos que decidir los radicales.
Y en ese sentido me parece que esto que te decía del descrimiento que hay sobre los partidos políticos, el enojo de la gente, es un poco producto de esto, ¿no? Porque el afiliado común, el que anda de pie, ese que lo llamamos 4 o 5 meses antes de la elección para tener una charla, que lo invitamos al comité, está cansado, porque parece que vivimos peleando por intereses personales y no para resolver los problemas de la gente. Y me parece que eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para que realmente representar lo que hoy está en primer lugar deseando el afiliado, pero después también ser representantes de lo que hoy está manifestando la sociedad, ¿no? Daniel, claramente en este proceso eleccionario no es tiempo ni de reflexión ni de mirar más allá de lo que va a ser la elección de octubre, y este es el análisis político que estamos haciendo en esta charla con vos, pero digo, el radicalismo de Santa Cruz, ¿quedó herido después de la convención? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque bueno, todas las elecciones pasan, ¿no? Y sin lugar a duda, estas son elecciones de medio término que no dejan de ser importantes, pero bueno, las importantes son las que pasan cada 4 años cuando los argentinos eligen desde concejal hasta presidente. Digo, esa mirada del radicalismo en Santa Cruz, ¿sigue estando firme, un armado que involucre a todos los sectores, o vos crees que ese es un camino hoy por lo menos, a algo más de 2 años, una tarea difícil? No, que es una tarea difícil seguro, pero que hay que empezarla, no queda otra. Me parece que no podemos negar y ver siempre, son tiempos difíciles, seguramente que después de una convención, cuando hubo una postura dividida pero muy pareja, se puede generar diferencias, pero si yo me creo el dueño de la verdad, el que está del otro lado también, y no vamos a nunca encontrar puntos en común. Entonces me parece que cada uno tendrá que ceder, entender que nadie es el dueño de la verdad, que cada uno puede haber tenido sus motivos, equivocado no, pero sus motivos al fin, y me parece que tenemos que respetarlo. Y vos fíjate que el partido está atravesando hoy esta crisis, y lo que nosotros estamos viviendo en Santa Cruz, cuando uno lo compara con otras provincias, vos fíjate Mendoza, una provincia donde el radicalismo gobierna hace más de 20 años, donde tiene el poder casi total, y es resignado el primer candidato de la lista a que se le imponga la libertad avanza. Lugares como Córdoba, donde Rodrigo Loredo, donde era un tipo que potencialmente puede ser gobernador de la provincia, una provincia que por muchos años condujo el radicalismo, que le ha dado candidatos a presidente, grandes dirigentes, y lo terminan sacando, y Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, se queda en la casa por este manoseo, con las internas que hubo adentro, con las denuncias, con que anularon una convención, con que coquetearon con los libertarios, y dijo, no, hasta acá no todo está en venta, yo no me vendo, a mí no me arreglan con este tipo de cosas, y se terminó quedando en la casa. Entonces digo, vos fíjate que el radicalismo ha ido a elecciones nacionales en las últimas 2 sin llevar candidato a presidente. Nos hemos conformado casi con ver si metés un vicepresidente en esta opción, otro allá, y a ver si uno. Y después parece que se quedan los gobernadores rosqueando a ver si, bueno, y si gana aquel que me dé los cargos del PAMI y del ANSES. Y me parece que tenemos algunos de los gobernadores tienen que animarse a conducir ese espacio que creo yo tiene que haber para sacar a la sociedad adelante, que tiene que ser un espacio del medio, que a veces es donde más difícil se hace construir, pero tiene que haber otra opción que no sea ni esto que está llevando adelante Milei, con profundizar las diferencias, con el odio a aquel que piensa todo distinto, y lo que conocemos todos, que es el kirchnerismo. Entonces me parece que nos tenemos que animar a soñar en otra Argentina posible y construirla, que llevará tiempo, que será difícil, pero seguramente que tiene que ser con todos los radicales juntos, a pesar de las diferencias, invitando a actores que tengamos coincidencia a que se sumen a ese proyecto. Si no, seguiremos siendo fieles testigos de la realidad, y la realidad me parece que no nos está dejando satisfechos de cómo estamos, ¿no? Daniel, ese camino de los radicales no va de la mano de Milei. Digo porque, bueno, el radicalismo, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, de alguna manera, como otros sectores de la política argentina, hay que decirlo, pero lógicamente, como vos sos el presidente del radicalismo de Santa Cruz, te lo pregunto a vos, ¿no? Digo, los primeros meses, sobre todo del gobierno de Milei, ahí el radicalismo estuvo muy presente. ¿El futuro del radicalismo no va de la mano de Milei? ¿Vos crees Mirá, que...? yo te puedo decir que el futuro del radicalismo tiene que ir de la mano de la mejora de la educación, de la mano de la mejora del trabajo, de la mano de la mejora de la justicia. Y cuando uno ve un gobierno que está dando esas peleas, obviamente que va a contar con el apoyo del radicalismo. Pero cuando uno ve a veces las declaraciones del presidente descalificando al otro,
creo que hay cosas para resolver y que algunas son más complicadas que otras, pero hay algunas que son sencillas y que hay que hacer el intento. Entonces, cuando uno no ve esas peleas, seguramente que el radicalismo se aleja de eso. Entonces, a ver, nosotros nos hacemos cargo del gobierno de la Rúa, de cómo terminó, de la hiperinflación de Alfonsín, no tengo problema yo decir, y cuando tuve que elegir entre Massa y Milei, lo elegí a Milei y fui y lo voté, y si yo tendría que elegir entre esas dos alternativas, seguramente que volvería a votar a Milei, no tengo ninguna duda de eso. Lo que sí me parece que tenemos que animarnos a construir esa alternativa del medio para poner un freno también a este autoritarismo que, bueno, nosotros ganamos la elección, no es tan así. Un sistema democrático como el que tiene la Argentina funciona con una Cámara de Diputados, con una Cámara de Senadores, y no puede ser que cuando los diputados voten otra cosa, el presidente se enoja, amenaza con sancionar a diputados o a senadores. Cuando un diputado se manifiesta una cosa, se lo busca expulsar del partido. Me parece que tenemos que animarnos a eso, ¿no? A construir otra forma de hacer política. Y a algunos a veces le rinde esto de seguir profundizando la grieta, el odio, pero creo que al que no le rinde eso es a la sociedad, porque definitivamente para construir podemos elegir con quiénes estar, pero tenemos que construir para todos los argentinos. Y seguimos profundizando el odio termina llegando a los sectores más bajos y esos son los que la terminan pasando mal. No los dirigentes, porque ni Milei ni Cristina, bueno, Cristina está entre la reca y ya la estoy pasando mal que cuando andaba paseando por Calafate, pero ni los grandes dirigentes no la pasan mal, la que lo pasa mal es la gente. Y me parece que eso es lo que tenemos que trabajar, para que la gente no la siga pasando mal. Daniel, con respecto al escándalo de, bueno, los audios que desde hace una semana la política argentina está hablando de esto, que salpica al gobierno de Milei, bueno, el peronismo en Santa Cruz, bueno, el intendente Grasso recién lo nombramos, fue muy crítico, el gobierno de Vidal termina poniendo en el hospital del Calafate alguien que se fue de la Libertad Avanza, denunciando coimas en el PAMI de Caleta, denunciándolo a Guzmán. Digo, ahí también hay una diferenciación del gobernador con la política de Milei, o por lo menos con este momento de la política. ¿Qué mirada tiene el radicalismo de Santa Cruz con respecto a este escándalo? Mira, yo te puedo hablar de lo que pienso, de lo que pasa en Santa Cruz y a nivel nacional. Yo quiero, y en eso creo que es clave, tener una justicia independiente. Porque si nosotros en Santa Cruz hubiésemos tenido una justicia independiente, quizás Sosa no hubiera dejado de ser procurador, quizás un montón de denuncias que se han hecho de corrupción en los gobiernos de Daniel Peralta y de Alicia Kirchner hubieran llegado hasta acá, hasta se modificó la Constitución de manera inconstitucional, agregando la ley del IVA para candidato a gobernador. Llegamos a la Suprema Corte de Justicia y lamentablemente todo eso, ¿por qué? Porque en la justicia había un entramado de familiares, de amigos, estaba la sobrina, el cuñado, el yerno, el novio, el hijo, el amigo. Entonces, cuando la justicia no es independiente, ya no sabés, ¿viste? Nosotros cada vez que íbamos a denunciar sabíamos el resultado, como estábamos haciendo la presentación en la mesa de entrada en la justicia, porque sabíamos que no iba a pasar nada, pero había que hacerlo para no perder las esperanzas. Bueno, hoy en La Nación pasa exactamente lo mismo. Yo quiero una justicia transparente y que juzgue a todos. Si hay un hecho de corrupción, marche preso los que estuvieron en eso. Y me parece que el gobierno también debería tratar de que esto se esclarezca cuanto antes para no generar tantas dudas, porque esto genera también un problema de confianza, ¿no? Porque cuando son poderosos y nunca cae nadie, bueno, no pasa nada. Entonces yo lo que creo que hay que trabajar realmente, y en Santa Cruz se debe modificar el Poder Judicial, porque digo, tanto daño nos ha hecho no tener una justicia independiente, y bueno, hoy me parece que lo que pedimos es celeridad, y yo no me caso con nadie. A mí, el que mete la mano en la lata, sea radical, peronista, del PRO, de la Libertad Avanza, que termine en cana, es lo único que quiero, porque creo que eso como ejemplo también sirve para que la sociedad empiece a creer en la política y empiece a creer en la justicia, ¿no? Daniel, te agradezco enormemente la charla, la entrevista. Queríamos tener la mirada del presidente del radicalismo de estos tiempos de elecciones de medio término en Santa Cruz y en el país. Así que bueno, muchas gracias por atendernos. Un abrazo grande desde Caleta. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes siempre por tenernos en cuenta y poder llegar así a los vecinos a través de su micrófono. Así que y hoy un saludo especial, que hoy es el Día de la Radio, así que todos aquellos que con esa pasión construyen la radio, que es tan importante para nosotros y nos hace sentir tan cerca, así que un muy feliz día para todos ustedes que hacen la radio. Un saludo a todos los vecinos de Caleta. Gracias, Daniel. Abrazo nuevamente. Gracias. Bien, acá pasaba el presidente de la UCR de Santa Cruz, Daniel Roquel, en complot.